Es la voz de Fidel Agardeta, una de las grabaciones más antiguas de la jota aragonesa. Se grabó en 1899 en uno de estos cilindros y la ha conservado, junto a otros 2000 archivos que ya componen la fonoteca de la jota de Aragón, este hombre, un apasionado de este género que, como curiosidad les diremos, no es aragonés y vive en Barcelona. Escuchar al Niño Moreno, a Juanito Pardo, a Justo Rollo, a Pilar Gascón, a Jacinta Bartolomé, en fin, estas voces que nos escuchan, eso permite que se renueve y se refresque el canto con lo antiguo, con las primeras grabaciones sonoras. La divulgación es fundamental para este coleccionista que dice que la jota, como el flamenco, sale de las entrañas del que canta y por eso llena al que la escucha. Parece que la jota siempre se denosta un poquito y yo creo que de una vez por todas debe formar parte de nuestra cultura sin complejos y que ojalá sea un primer paso. Un punto de encuentro para no solo aficionados, sino para científicos, gente que quiere investigar, un espacio de difusión, de promoción, de investigación de la jota. Discos de pizarra, vinilos, cassettes serán digitalizados y archivados junto a partituras o publicaciones de otras colecciones que pretenden reconstruir y hacer accesible la historia de la jota aragonesa.